Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. ¿Qué significa para ti la accesibilidad universal? La accesibilidad universal es más que un concepto. Es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su capacidad, podamos participar plenamente en la sociedad. Ahora viajemos en el tiempo para explorar cómo la infraestructura en América Latina y el Caribe ha evolucionado para incorporar este principio. Hace décadas, muchos espacios en nuestra región estaban plagados de barreras físicas y sociales, lo que dificultaba la movilidad de personas con discapacidades. Pero la conciencia creció y con ella la necesidad de cambiar. Hoy vemos un cambio notable. Por ejemplo, ciudades que antes eran inaccesibles han implementado medidas audaces. Aceras amplias, iluminación pública, baños públicos accesibles. Estos cambios no solo benefician a las personas con discapacidades, sino a todos los seres humanos. La accesibilidad universal y la infraestructura inclusiva van de la mano. Todas las personas merecemos vivir en entornos que nos permitan participar plenamente en la sociedad. Pero el cambio no ocurre solo. Promoviendo servicios de infraestructura sostenibles e inclusivos, somos parte del esfuerzo necesario hacia la igualdad. Hagamos de la accesibilidad universal una realidad en América Latina y el Caribe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina.
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. El Claudio me dice aire, lo cual significa que ya entramos en antena. Cada vez vamos progresando en este programa porque primero cambiamos el micro y ahora ya tengo en la oreja un pequeño audífono. A través voy escuchando todas las órdenes que van emanando desde mis compañeros, el Esteban Causa y el Claudio Capelli. Muy buenas noches, señoras y señores. Bueno, esto sería en plan protocolo. A mí me gusta más decir buenas noches, amigos y amigas. Ahora mismo estamos discutiendo cómo llamaros a todos vosotros. Unos decían que sí espectadores, otros internautas, pero bueno, nos referimos a todos vosotros como buenos amigos que estáis atentos a esta hora de la noche a este programa de B1 más B2 más B3, que recordáis son todos los tipos, toda la clasificación de las discapacidades visuales, desde la ceguera total, que son los B1, hasta los discapacidades visuales leves, que son los B3. Empezaremos cada día nuestro programa con pequeñas referencias a nivel de eliminación de barreras, problemas de interacción social de todo tipo de discapacitados. Hoy nos ha sorprendido dos noticias en la prensa española, que una de ellas decía que un grupo de discapacitados intelectuales habían sido expulsados de una discoteca en Almería. Otra noticia también que nos ha sorprendido es que la compañía Iberia ha sido sancionada por un juzgado de aquí de España por no haber permitido que 3 personas sordas viajasen con ellos en su avión, porque faltaba comunicación con ellos y tenían miedo de que si había un problema, los sordos no se iban a enterar de la información en cuestión. Nos parece realmente patético que en el siglo XXI sigan pasando estas cosas. De tanto también oímos, por ejemplo, que un ciego ha sido expulsado de un bar, de un restaurante, de un hotel, por ejemplo, por ir con un perro guía. La gente tendría que estar informada, Y al de la discoteca le diría, primero, mira, que los discapacitados intelectuales les gusta pasar el tiempo como cualquier otra persona. Entre otras cosas, les gusta, por ejemplo, ir a la discoteca y pasar una tarde divertida de fin de semana, por ejemplo. A los discapacitados recordemos que nos gusta hacer exactamente o prácticamente lo mismo que el resto de la gente. Y luego que si tenía miedo que le pudiesen hacer un revuelo en su discoteca, que sepa que los discapacitados intelectuales, cuando pueden originar algún tipo de problema, que algunos de ellos lo originan porque pueden ser autoagresivos, por ejemplo, que es una cosa que puede pasar en ciertos discapacitados intelectuales, van atendidos por equipo de monitores, de voluntarios que están atentos a ellos para que no produzcan ningún tipo de molestia en la discoteca o en cualquier lugar donde vayan. El tema del avión, pues primero decirle a estas compañías aeronáuticas que tienen que haber solucionado ya los problemas de comunicación con sus pasajeros a nivel audífono para las personas ciegas, es decir, a nivel auditivo, para que podamos oír la información, y para los sordos, información visual, es decir, tiene que haber unos paneles, unos pequeños televisores, unas pequeñas pantallitas, por ejemplo, a diferentes lugares del avión, donde lo puedan ver todo el mundo, donde la información que se quiera dar también quede reflejada en esa pantallita para que las personas sordas también se vayan informando. Muchos detalles. Ahora mismo el Esteban me comentaba de que en Matarón del Vive, por ejemplo, pasaba cada día por una calle y veía que había un árbol. Bueno, el árbol ya sabía que estaba allí y un buen día pasó
y ese árbol ya no estaba. Bueno, fue todo recto pensando que el que había quitado el árbol, en todo caso, había rellenado el hueco que ocupaba el árbol. Pero mira dónde, le habían dejado también el mismo agujero y me comentaba que se había pegado un leñazo impresionante en el agujero susodicho. O, por ejemplo, otro tema importante, también antes de llegar, justo 5 minutos antes de llegar a este estudio, estaba con mi bastón en la calle y, bueno, aquello que se me ha escapado un poco y me ha ido a parar justo a una cloaca de estas que hay por la ciudad. Cloaca que es en caída libre. Casi el bastón se me va a parar, pues casi a la Barceloneta, porque hubiese atravesado todo el subsuelo de Barcelona y hubiese acabado en nuestra playa de la Barceloneta. Una nunca puede caer en pendiente recta, siempre tiene que caer en caída en tangente, y eso recordad que cualquiera de vosotros, si lleva una llave, un bolígrafo o cualquier cosa pequeñita, se le puede caer y también va a parar a la Barceloneta por el subsuelo de Barcelona. Pequeños detallitos que nos hacen pasarlo mal los discapacitados, ¿no? El vernos rechazados por parecer discapacidad. Pues no sé si a ustedes os gustaría que os expulsasen de un sitio porque sois, yo que sé, rubio, moreno o cualquier cosa, ¿no? O que os dije, mira, usted en este avión no sube porque usted es discapacitado. Realmente muy lamentable, pero nos pasa día a día estas circunstancias. Y en este canal de televisión, discapacidad.tv, iremos dando cada vez informaciones sobre estos temas. Iremos entrando poco a poco. En España, sepáis que ha habido un gran cambio desde el año 1992, que en Barcelona ciudad se celebraron las Olimpiadas. Pero al cabo de un mes de acabar las Olimpiadas se celebraron las Paralimpiadas, donde compiten todo tipo de discapacitados, tanto sean físicos, visuales, paralíticos, cerebrales, etc. Y tuvimos que hacer una villa olímpica donde tenían que vivir los discapacitados. Y a partir de aquella situación, yo digo siempre, hay un término que siempre decimos en Cataluña que es Déu-n'hi-do, es decir, que ya hemos hecho muchas cosas, pero nos falta un largo camino todavía para recorrer, para eliminar sobre todo las barreras mentales. Las físicas serán bastante fáciles, porque poner un ascensor, hacer una rampa, eso será bastante fácil. Costará dinero, eso sí, ¿no? Pero será bastante fácil. Lo difícil es lo que hay que hacer primero de todo, es eliminar las barreras mentales. Y esto se consigue únicamente pues oyendo hablar a los afectados, que nosotros expliquemos cómo queremos nuestro entorno, cómo queremos vivir, qué necesitamos, y que la gente se vaya enterando poco a poco y nos vayan, este mundo que todos buscamos de diseño universal, accesibilidad imperceptible. Siempre decimos que la accesibilidad para los discapacitados es imperceptible. Nadie la tiene que notar. Veremos que iremos todos por las mismas calles, entraremos a los mismos edificios, iremos a los mismos teatros, a los mismos cines, y estará todo accesible. Y nadie les sabrá mal porque incluso irá mucho mejor. Y por favor recordad que la discapacidad llega por muchos caminos, No estamos exentos ninguno de nosotros en caer en una grave discapacidad. Luego podemos tener descendientes con discapacidad y entonces sí que pediremos, Yo siempre explico que mi madre ahora sí que puede protestar porque su hijo es ciego total, puede pedir lo que necesitamos. Y un tema muy importante, recordad todos que si tenemos suerte en la vida, llegamos a ser todos mayorcitos, llegamos a los 80, 90 y parece ser que en un futuro no muy lejanos a los 100 y pico años, ahí necesitaremos la accesibilidad imperceptible, el diseño universal, porque a esas edades, quien más y quien menos, padece una u otra discapacidad. Bueno, como dijimos ya al principio del programa, hemos empezado hace pocas semanas, empezábamos en el mes de mayo prácticamente esta aparición en este canal de discapacidad.tv, que esperemos que se vaya difundiendo cada vez más a través de la red, esta red que llega a cualquier lugar del mundo, y que vosotros vayáis indicando a vuestros amigos, vuestros compañeros, vuestros amigos de la universidad, oye, estoy viendo un programa en la tele que hablan sobre esto, nos puede interesar incluso a nivel profesional, a nivel ciudadano, nos puede servir. Y, como os decíamos, hemos traído a nuestros amigos, de momento, estamos trayendo a los compañeros. La semana pasada vino el Miguel Tormos, que es nuestro guía de montaña, y hoy nos acompaña una auténtica institución dentro de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña, B1 más B2 más B3, que es nuestro intimísimo amigo don Daniel Rubio, porque el don se lo merece. Buenas noches, Dani. Pero a nivel amistad, evidentemente, después de 10 años, ¿no, Dani? Decíamos que habías entrado en el año 1999 en la asociación.
Y os lo explicará el Dani, es historiador, nos explicará un tema como el tema de historia, cómo sigue escribiendo artículos y publicaciones en cantidad de revistas especializadas en historia. Es doctor cum laude, esto siempre lo dices, ¿no, Dani? Que eres doctor cum laude. Sí, doctor cum laude. Sí. Cum laude en la Universidad de Barcelona, y una especialidad que hablaremos del programa de hoy, que yo siempre me quedo sorprendido del nombre, pero que tu tesis doctoral vertía sobre... Es sobre el crédito a largo plazo en Barcelona, pero en la segunda mitad del siglo XIV. Fijaros, una persona que estuvo muchos años, luego nos explicará el Dani cuántos años, haciendo esta tesis de los préstamos a largo plazo en nuestra ciudad de Barcelona durante la segunda quincena de la segunda mitad del siglo XV. 14. Bueno, luego nos explicará. Sí. Dani, antes hablábamos de que tú partiste de nacimiento con dificultades. ¿Naciste con dificultades? Sí. De hecho, yo nací ya ochomesino y tengo una discapacidad en la mano, que aunque tengo el dedo, no tiene movilidad por sí mismo en la mano izquierda. De hecho, oficialmente soy manco para efectos militares, por ejemplo. Tuviste mucha dificultad, me comentabas que para ti la lectura ha sido prácticamente tu vida, prácticamente leer. Sí. De hecho, la lectura la descubrí ya en párvulos, porque resulta que nos enseñaron todas las letras, y como yo estaba mucho tiempo enfermo, pues entonces en casa ya me habían enseñado las letras, empecé a juntarlas y me puse a leer los cuentos que tenía en mi casa. Ya desde muy pequeñito tenía cuentos típicos de niños con letras grandes y pocas, pero esas son las que empecé a leer. Te preguntaba que cómo hacer que nuestros hijos lean. Me decías que viendo lo que hay en tu alrededor, porque tu familia es todos mis lectores. Eso es fundamental. En mi casa leíamos, tanto mi padre como mi madre eran grandes lectores. Y claro, pues ante la visión de los padres que sencillamente están leyendo tranquilamente y ves que se lo pasan bien leyendo, pues te dirás, ostras, y esto de los libros pues tiene que estar bien, ¿no? Tiene que ser algo. Y cuando coges un libro, pues ves que efectivamente te abre el mundo, es una ventana a cualquier parte del mundo y a otros mundos, porque en mi casa siempre nos ha gustado mucho la ciencia ficción. Luego nos explicará también el Dani, que es escritor. El Dani también nos ha explicado que un producto que ha cedido todos sus derechos de autor a nuestra asociación le ha permitido ganar unos 8.000 y pico euros, porque la edición del libro nos costó unos 2.000 y pico euros, se vendieron entonces a 10 euros el libro, y ha producido unos ingresos para nuestra asociación de 8.000 euros. Yo siempre digo que a ver si el Dani se me convierte como este que ha escrito Harry Potter, uno de estos famosos, y me da un solo euro por cada libro que venda. Yo ya tiene el compromiso conmigo de que en el futuro haga esta donación a nuestra asociación. Dani, un buen día después de ese periplo, enfermedades, muchas situaciones encamado en la cama, tu madre muy preocupada, que sigue estando muy preocupada, por cierto. Bueno. Eso ya origina una superprotección natural en la madre, casi siempre. Eso suele pasar. Eso suele pasar. Veremos que es muy mala la superprotección, ¿no, Dani? Es mala. Sí, la superprotección debe estar siempre limitada, porque si no se coarta a la persona discapacitada, a cualquier persona, pero a la persona discapacitada todavía más, y entonces se prefiere lo cómodo, lo fácil, y se acorta a la persona, no tira adelante. Veremos que hay que cambiar la superprotección por la caña, meterle mucha caña, estudiada, no exagerada ni mucho menos, pero sí cambiar de cabeza, porque es un cambio total de la mentalidad de los padres. Cuando tienen un hijo con discapacidad, pues hay que meterle mucha caña, repito, medida precisa, pero caña. Y la superprotección, no, por favor, superprotección fuera, porque lo que vais a hacer es básicamente limitar mucho al chaval y coartarle muchas iniciativas que pueda tener. Un buen día sigues tu formación normal y un buen día decides estudiar historia. ¿Por qué historia? ¿Qué te gusta de la historia? Bueno, resultó lo siguiente.
cuando uno es niño y tal, pues en mi época jugábamos con muñequitos, porque ahora ya se juegan con marcianitos, ¿no? con consolas y demás, pero entonces se usaban muñecos de plástico y la mayor parte de los niños usaban pues los tipos indios y vaqueros, y yo ya usaba entonces guerreros medievales de plástico, o sea que ya iba de niño tenía una fijación por la época medieval. O sea que la cosa fue bastante natural. O sea que fuiste hasta la historia y tu tesis doctoral la dedicaste a un tema feudal, que es lo que ya de pequeñito te gustaba. Sí. A cierta edad tienes que empezar a trabajar. ¿Y cómo te va el tema de integración laboral como discapacitado? ¿Tienes dificultades? ¿Cómo va? Sí, las dificultades fueron bastante grandes, porque de hecho yo no conseguí trabajar hasta muy tarde. También es verdad que era una época muy típica de paro, y eso, los años 80, 90 fueron bastante famosos por el paro. Pero sin embargo, a mí me costaba más por mis propias características. Entonces, yo fui teniendo algunos trabajos muy eventuales y sin estar en la seguridad social ni nada, cosas relacionadas con la historia, porque eran cosas, pero que no eran regulares, hasta que finalmente acabé entrando en la asociación. Mirad, yo contraté al Dani, bueno, hizo la selección personal una compañera, Elizabeth, que hizo la selección, me presentó al Dani. El Dani vi que tenía unas dificultades, pero digo, este chaval puesto en el lugar apropiado, en el sitio apropiado, puede ser un buen trabajador, ¿no? Para empezar, para la empresa es muy rentable contratar a una persona con discapacidad, porque tenemos muchas ventajas. Para empezar, aquí en Cataluña, bueno, no se llama de donación, una subvención por parte de la administración pública de casi 4.200 y pico euros donativos, es decir, te dan 4.200 euros a la empresa. Luego, aquí también en Cataluña, en España, los discapacitados tienen importantes relaciones fiscales y laborales, ¿no? Tienen un pago mucho inferior a la seguridad social, por ejemplo, y que veíamos que el Dani podía ser un gran trabajador en el puesto adecuado, que, entre otras cosas, es el de redactar, porque el Dani, como os he dicho, es escritor y redacta de maravillas, con lo cual todas las cartas de la asociación pasan por el Dani, porque es el que no hace ni una sola falta de ortografía, como es historiador y tiene un dominio del catalán y del castellano casi perfecto, y además, pues, una persona perfecta, sin ningún tipo de dificultad. La discapacidad, en el trabajo que ocupa actualmente el Dani, no existe, ¿no, Dani? Claro, yo no tengo problemas para desarrollar mi trabajo delante de un ordenador, e incluso para acudir a los sitios. Afortunadamente tengo movilidad completa. Mis problemas son si tengo que levantar grandes pesos, no sería capaz, pero bueno, no tengo que levantarlos, por lo tanto no tengo problemas en el trabajo. En la Asociación de Discapacidades Visuales encontraste una buena ubicación. Porque cuando tuviste, me acuerdo que elegiste dos empresas al principio. Bueno, sí, lo que pasa es que afortunadamente yo estuve en contacto con el Instituto Municipal de Discapacitados, con el cual empecé a tener una serie de ofertas de trabajo, y fui incluso a tener acceso a algunos cursos que se ofrecían. Y bueno, desde esos había una empresa en la cual estoy a punto de entrar, pero que tuve la fortuna de no entrar, porque después de haber entrado en la asociación, aquella empresa quebró a los 2 meses de estar yo dentro de la asociación. Fijaros, al Dani le dije, te pagaremos poco porque somos pequeñitos, muy pequeñitos, pero yo creo que tienes un futuro aquí, ¿no? Y bueno, casi lo estamos logrando, Dani. Te he unido, ¿no?, lo que se ha hecho. Yo creo que en principio el Dani está trabajando, yo digo, ejemplarmente en la asociación. Somos íntimos amigos a nivel de relación, aparte de trabajadores los dos en la asociación. Yo soy voluntario por unos efectos y él es profesional. Pero luego nos explica el Dani que también es voluntario y que hace de voluntario. Claudio, no sé si estás comentándome el tema de que ya llega el descanso de I-25, con lo cual paso, no sé si a publicidad, pero oiga, por favor, si tenéis publicidad
donde mejor la podéis contratar es aquí, en vez de hacer estos canales tan dicen que vistos, pues aquí mucho más barato incluso, para potenciar esta idea de Discapacidad TV. Gracias. Este último anuncio nos hablaba de las drogas. En nuestra aula de estudios sociales, que ahora también hablaremos de seguida con el Dani, hacemos muchos cursos de sensibilización a los niños y a los adolescentes de la ESO. Siempre les decimos, mira, hay cosas que en la vida no se tienen que tocar, y una de ellas son las drogas, sepadlo. Porque, mirad, mucha gente entra en discapacidades muy graves, algunas intelectuales, otras mentales, y otra gente pues en accidentes de tráfico, por ejemplo, debido al consumo de drogas. Y lo que decimos siempre, la vida es preciosa si te la sabes montar. Evidentemente por el camino de las drogas no conseguiréis nada, porque eso siempre lleva a una situación siempre mala. Dani, una empresa que está a gusto contigo, tú estás con ella también, y que dedicas tiempo también al voluntariado, porque hay actividades de las nuestras, de aquella revista que decíamos también que se llama ANEMI, que publicamos trimestralmente, que te gustan y te apuntas como voluntario fuera de tu horario de trabajo. Cuando hay salidas a museos o visitas a la ciudad que se hacen con los guías expertos que tiene la asociación, pues siempre me gusta tratar de acudir a ellas, así como a algunos espectáculos como la ópera, de la que soy un gran fan desde hace muchísimo tiempo. Cuando aún estaba en la carrera ya empecé a ir a la ópera y bueno, he seguido yendo tanto a nivel personal como siempre que va a la asociación. El Dani, siempre que hay un concierto al auditorium, al Palacio de la Música, a la ópera, como dice, vamos siempre a localidades muy baratas. Nosotros, el liceo, como decíamos, tenemos unas localidades geniales para nosotros, los ciegos totales, que son las localidades sin visibilidad y que están las óperas audiodescritas con casquito para oír los comentarios del audiodescriptor. Y el Dani pues disfruta también con nosotros de todas estas actividades. En la asociación te has convertido, como decíamos, en el experto en la redacción. Todo el tema de los trípticos, la información, las cartas pasan por ti. Hemos hecho un gran trabajo con el tema el gran trabajo que hemos estado haciendo con el aula de estudios sociales. Sí, con ella hemos formado miles de alumnos universitarios y otros alumnos de bachillerato, incluso de primaria, así como profesionales que ya han acabado su ciclo formativo, sin embargo, no sabían nada sobre discapacidades, incluso sobre discapacidad visual, y los hemos formado, y después de ese contacto con nosotros se han sorprendido de lo que de haber podido ignorar esas cosas tan elementales durante tantísimo tiempo. Esto el Dani nos ha ayudado, y ahora estamos en una gran fase que es dar a conocer, a ver si conseguimos un sponsor para dar a conocer la problemática a amplios colectivos. Sí, como el de los taxistas o el de también los oftalmólogos, que tenemos previsto de elaborar unos pequeños manuales en los que explicar el trato adecuado cuando una persona con discapacidad, especialmente visual, les llega hasta su presencia. Realmente majo el proyecto, intentar, como decíamos, que los taxistas, los farmacéuticos, en colectivos amplios, los funcionarios y los escolares no es un gran tema. Es que parece que no sea una cosa que esté fuera de su ámbito, y sin embargo aquellos funcionarios que tienen trato con el público, que son muchísimos, cada día se pueden encontrar con ciudadanos que pues padecen algún tipo de discapacidad, y en ese momento, cuando el ciudadano está frente a la administración,
que es cuando se siente más desvalido, que siente más profundamente las discapacidades de las que padece, encontrarse del otro lado en la administración alguien que sabe tratarle, eso hace a la administración mucho más humana, o la haría mucho más humana, y sería un cambio muy grande en la percepción no solamente de que tienen los discapacitados, sino la otra gente que también a su vez vería cómo ese trato se ofrece desde las entidades públicas. Y lo que también decíamos, Dani, que actualmente en Cataluña y en España estamos dentro de la escuela inclusiva y nos encontramos que ni los propios maestros ni los compañeros de los discapacitados los conocen realmente. Eso es una tarea que todavía es ingente, pero está en la buena dirección. La escuela inclusiva ha mostrado el problema, demuestra que eso se tiene que hacer y ahora hay que hacerlo, pero si no hubiera escuela inclusiva, hubiera como hasta ahora, hubiera pasado, no hay problema, no aparecen, están escondidos, pues no hay problema. Pero ahora como están en la clase, se nota que hace falta esa integración, llevarla a la práctica. Me dice el Claudi que quiere pasar las cuñas de AES, tranquilamente las vas pasando si es necesario por debajo de nuestros comentarios, si quieres, para que no nos vean siempre los mismos, porque hacemos un momento de entrevistas. Cuando quieras, Claudio, las vas pasando y nosotros seguimos aquí hablando tranquilamente el Dani y yo. Dani, te has especializado en barreras prácticamente, porque eres la persona que te fijas en todos los detallitos prácticamente, incluso escribiste un libro blanco de las barreras en discapacidad visual. Sí, es un libro que escribimos, de hecho, porque aunque yo lo realicé materialmente, estaba bajo las indicaciones que me ibas dando, porque en aquella época la considero de formación en todas estas cosas. Pero es una cosa que ahora, cuando voy por la calle, no puedo dejar de fijarme si aquel andamio está bien adaptado o mal, si aquella rampa es correcta o incorrecta, el árbol que está en mitad de la acera y que impide el paso tanto a una silla de ruedas como puede producir que se golpee con él una persona con discapacidad visual. Esas son las cosas que no puedo dejar de ver y que antes pues tenían que ser muy bestias para que me pudieran llamar la atención. Y esta fijación que tiene, y te fijando poco a poco estos detalles, ¿tú crees que todos los alumnos que han pasado por nuestros cursos, por ejemplo, ya se acuerdan de nosotros siempre que ven una barrera porque ya están formados? Es una cosa que no puedes evitarla. Una vez que se te abren los ojos, entonces ya, aunque no diré yo que si con la intensidad que los que nos dedicamos con mayor constancia a esto, pero ya no puedes verlo igual. Ya dices, uy, esto está mal, esto me parece que está mal. Incluso aunque en un momento duden, la duda misma es positiva. Y temas muy llamativos, por ejemplo, los grifos redonditos, los pomos redonditos, los salientes de la pared, ¿esto ya queda penetrado en el cerebro de todas las personas que hacen cursos de este tipo? Yo creo que sí, que son de aquellas cosas porque les sorprende, y cuando una persona se sorprende, eso queda fijado. También escribe, bueno, vamos a pasar a otro detalle porque con el Dani hablaremos durante mucho tiempo de todo tipo de barreras, que casi las clasifico en su momento en 4 tipos en cuanto a la discapacidad visual. Estaban las barreras arquitectónicas, que es todo lo que puede producir un accidente a los discapacitados visuales, las informativas, que siempre hacemos una referencia diciéndoles que lo que vosotros veis con los ojos, nosotros los ciegos y discapacidad visuales tenemos que enterrar bajo una información auditiva o táctil. Las culturales conforman actualmente una muy importante, que es todo el acceso a la cultura, cines, teatros, museos, etcétera, y la que compartimos con todo el resto de discapacitados, que son las barreras mentales. Esto casi salió de varias reuniones que tuvimos en el despacho, ¿verdad, Dani? Sí, es fundamental, es fundamental. La importancia de las barreras mentales es el punto máximo, porque es lo que puede eliminar las barreras antes de que nazcan. Si la persona que está diseñando un edificio no tiene barreras mentales, dirá, uy, aquí tengo que poner una rampa, porque es que si no, ¿cómo van a llegar?
esa idea de ¿y si no, cómo van a llegar? Es lo que realmente hace que esa barrera haya dejado de existir. Porque una vez que pones la rampa, resulta que ya no hay barrera. Y también era mejor porque se va mejor por la rampa, bien hecha, con un 6%, 4% de pendiente, no hacernos un tobogán, porque el tobogán no la pegamos casi todos. Dani, explícanos un poco tu faceta, porque quiero dejar la última parte del programa para que nos hables un poco de los préstamos a largo plazo en Barcelona durante la segunda mitad del siglo XIV, porque veremos si eran tan... Bueno, en aquella época había la usura y temas, veremos cómo estaba el tema. El tema de tu faceta de escritor. Te da por escribir básicamente libros de ciencia ficción que nos decías que de pequeñito ya te gustaban. Sí, eso es una cosa que la heredé de mi padre, que también escribía libros de ciencia ficción, y pues yo he seguido sus pasos porque la ciencia ficción permite una libertad creativa que los géneros que son más ligados a la realidad pues no te permiten, porque si te escribes Nueva York, pues tienes que escribir Nueva York, no puedes escribir otra cosa. Pero si escribes una ciudad que está en otro planeta, pues puedes hacer un megamix de Nueva York con Pekín o con lo que te dé la gana. Haces volar la imaginación mucho más. Exactamente. Y tú has escrito 2 libros, uno publicado por nosotros, que era el título era... Era Mitredil, una fábula extraterrestre. ¿De qué iba este libro? Pues este libro explicaba el encuentro de una civilización extraterrestre con la Tierra. Este libro nos quedan muy pocos, porque como os digo, nos hemos leído casi todos, pero pienso que en un futuro próximo nos atreveremos a hacer otra edición y lo venderemos en sistema leído al libro hablado, que queremos que a partir de ahora... Queremos que la literatura se haga en 3 sistemas, o sea, el futuro de la literatura, digamos. El papel seguirá existiendo siempre, parece ser que el libro digital se va a implantar en el futuro, y también queremos el libro en audio. El libro en audio para que tanto los ciegos, discapacitados visuales, como también otro tipo de gente, desde los enfermos, las personas mayores que se cansan leyendo, los inmigrantes en España, ahora mismo la gente que se quiere integrar socialmente en nuestro país, que vienen de otros países, un sistema muy bueno es oír libros. Te pones a oír libros en catalán o en castellano y aprendes con mucha más facilidad el idioma. ¿La segunda parte también la has escrito ya? ¿Una segunda parte? Sí, he escrito una segunda parte. Sí. ¿También sobre el mismo tema? De hecho, sí, es la continuación de la aventura anterior, y cómo se van desarrollando los elementos que habían quedado colgados en la primera. Explícanos un poco el trato que nos hiciste, que lo hemos comentado un poco antes, pero que la gente vea dónde podemos sacar financiamiento a las asociaciones. Es que, claro, en el caso de un libro, por ejemplo, el coste de imprenta es muy bajo. Lo que más tiene coste son los derechos. Los derechos, en el caso de los derechos de autor y los de edición. Al ser la propia asociación la que edita el libro, no hay el problema de los derechos de edición. Y el caso de los derechos de autor, pues en mi caso los cedí a la asociación para esta edición, y entonces todo el beneficio es para la asociación. Solo hay el coste propiamente de la imprenta. Te veo siempre que vas tomando notas en un librito. ¿Eso qué te sirve? ¿Como para ir imaginando nuevas situaciones y otros libros? Aparte, sí, que Dani también decíamos que publicas artículos en congresos de historia, en revistas históricas también, escribes de tanto en tanto también artículos. Bueno, pues claro, sobre todo yo escribo en el metro, y entonces con una libreta, pues de la forma más tradicional que hay, un bolígrafo y una libreta en el metro, aprovecho que tengo casi 25 minutos de trayecto para o bien leer o bien escribir. ¿Ya tienes en mente algún proyecto ya? Sí, bueno, yo aún estoy escribiendo otra novela de ciencia ficción que no tiene nada que ver con las 2 anteriores, pero en fin. Bueno, el Dani es un autor novel, pero cualquiera de ustedes que quiera hacer la prueba, yo creo que el libro lo he leído, me gustó muchísimo, es un libro divertido, creo que sobre todo para la adolescencia puede, ¿no, Dani? Sí, está pensado más para un público en lo que se puede considerar como adolescente.
a partir de los 10, 11 años hasta los 18 prácticamente, ¿no? Pues fue por contacto con nosotros porque hay entidades que empezamos de muy a cero. Algún día explicaremos que nuestra asociación empezó el año 1994 con 0 euros en la caja, ni un solo céntimo, y como sede central un teléfono en mi propia casa. Puse un teléfono en mi propia casa y así empezamos. Y como decíamos, de unido el trabajo que habíamos hecho desde entonces, desde que apareciste tú por la asociación. Sí, bien, de hecho... yo puedo decir que soy la segunda persona que trabajó asalariado en la asociación y ocupé la plaza de la persona que tuvo que dejar por motivos también personales el puesto. Pero prácticamente a partir de allí no ha hecho más que crecer. Nos cambiamos de sede aquel mismo año y empezamos a crecer. Tuvimos mejor financiación gracias a las entidades públicas y a que algunas entidades privadas han empezado a apoyarnos, y entonces ahora de estar tú y yo solos hemos pasado a tener 14 personas, de ser 14 personas en la asociación. Algún día explicaremos también el trabajo, porque estamos hablando de casi 30.000 acompañamientos a personas ciegas y con discapacidad visual, más de 1.000 salidas de animación. Dani, estamos a punto de cumplir las 1.000 salidas hechas, ¿eh? No. 1.000, un número redondito, que haremos un libro también explicando lo que son las actividades de ocio para personas con discapacidad visual, y esperemos que este libro se pueda estudiar en cualquier universidad de todo tipo de actividades de ciencias, de educación, de sanidad, todas estas carreras, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir estando, por desgracia, muchos de nosotros en esta sociedad, y habrá que hacerlo correctamente ante todos nosotros, cualquier actividad. Dani, aquí va por minutaje esto. A menos cuarto toca nuevamente publicité o promos. Adelante, Claudio. Claudio me dice que un día me hará bailar la cancioncita esta. Ningún problema, Claudio. Yo, una de las cosas que más me gustan precisamente es bailar, con lo cual, el día que tengas el plato un poco más grande, aquí una balleruca rápidamente. El Dani es una persona que siempre es interesante hablar con él porque te hace ver las cosas claras, ¿no? La historia, de dónde vienen las cosas, por qué pasan. Ahora mismo la situación de crisis, esto es habitual en la historia, ¿no, Dani? Pues sí, la verdad es que este tipo de crisis es una cosa que se produce de forma regular en cualquier tipo de economía, y da igual cuál sea la base material de esa economía, aunque sea los productos agrarios, aunque sea los productos industriales, no importa, realmente siempre hay alguna crisis. Antiguamente era porque los reyes se metían en muchas guerras y había que pagarlas. Claro, eso, de hecho, vamos a ver, nuestro actual, bueno, el anterior emperador, digamos, se metió en una guerra y ahora la estamos pagando. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. El señor Bush. Claro. Todo lo que se invirtió, lo que se gastó en Irak y en Afganistán, y sin embargo no ha dado un fruto, resulta que eso lastra luego todas las economías, empezando por la estadounidense y encadena todas las demás. Dani, ¿cómo estamos a la mitad del siglo XV a nivel de préstamos a largo plazo? ¿Era como ahora? ¿La gente pedía un préstamo a un banco? No había bancos, ¿no? Sí, había bancos. No había bancos. ¿Quién dejaba el dinero? Las primeras formas que se pueden considerar de carácter bancario, por así decirlo, empiezan a principios del siglo XV, que son bancos públicos, por cierto, como la Taula de Canvi de la ciudad de Barcelona, que era un banco público, y lo que estaban muy preocupados era por gestionar la deuda pública que ya se había generado, y entonces para poder responder a
a ese endeudamiento que habían hecho las instituciones públicas, especialmente el ayuntamiento y también la monarquía, pues es por lo que empezaron a salir estos bancos que trataban de gestionar la deuda. ¿Y se dejaban dinero también y se podía pagar a corto plazo y largo plazo? ¿A largo plazo cuántos años hablamos en aquella época? A largo plazo el coste venía a ser de un 8% anual más o menos, los intereses. ¿Y el plazo a cuántos años? El plazo, normalmente el plazo era ilimitado. O sea, de hecho los instrumentos que yo he estudiado, que se llaman censals morts, en castellano son los censos consignativos, eran para siempre. O sea, tú los comprabas y hasta que no se redimían, pues no importa, que pasaran 400 años, no había ningún problema. ¿Y que lo pagaba un banco? ¿Se firmaba hipoteca? ¿Se daba algo a sí, contrapartida como seguridad? Aunque la hipoteca no es como la actual, había una obligación especial que más o menos cumplía la función de la actual hipoteca, y normalmente se garantizaban bienes raíces o bienes, en fin, que pudieran responder durante un periodo tan prolongado de tiempo. ¿En aquella época que tenía valor? Porque eran las casas en aquella época o los tierras, campos. Las casas y las tierras es lo que tenía valor, es a lo que se le daba más valor en la propia sociedad. También tenía mucho valor alguna serie de elementos. Se conocen de algunos de estos censales que están grabando libros o incluso joyas. Eso, pero en el siglo XV es más habitual, en el siglo XIV prácticamente no se daba todavía. La gente que no pagaba, ¿qué le pasaba? ¿Le quitaban si tenía la propiedad, supongo? ¿O qué medidas había en aquella época? Bueno, como estas cosas siempre son muy, muy relativas, ya que depende de qué fuesen. La igualdad jurídica no existía y, naturalmente, si la persona afectada resulta que era un noble, pues tenía muchas posibilidades de defraudar a su acreedor. Pero si era una persona pues corriente, pues la había pringado muchísimo, porque podía acabar tranquilamente en la cárcel. Y no sé, con el Dani siempre hablamos de cómo se vivía en aquella época. Dani, cómo se vivía, en qué casas, cómo eran las casas. Una cosa que me parece curiosa, el Dani, es que una vez me explicaba de que no se escobaban los suelos de las casas. No, de hecho lo más frecuente era que los suelos fueran de tierra. Y entonces pues incluso los desperdicios de la comida y tal se tiraban al suelo, se pisaban y entonces más o menos se aplanaba la cosa. De esa manera, por ejemplo, resulta que las ciudades crecían, porque ahora la mayor parte de las ciudades están en una colina creada por las ruinas de las propias casas y de este tipo de sedimentos que se iban acumulando, y que luego, cuando se hacía una nueva casa, pues bueno, se procuraba alisar un poco el terreno, pero claro, siempre se ganaba, digamos, unos centímetros, de manera que las actuales ciudades están más altas que las antiguas, y por eso se pueden excavar. A mí, subiendo el suelo, alguno tocaría de seguida al techo, no pasaría por la puerta al cabo del tiempo. No, porque tiraban la casa y hacían otra, pero claro, en realidad estaba un poquito más arriba. Lo único que nos queda casi de aquella época son catedrales y iglesias, porque casas, pocas. Muy pocas, realmente muy pocas. Queda alguna casa del siglo XIV, pero es rarísimo. A palacios sí. Sí, palacios y catedrales y tal sí que quedan, pero casas habituales prácticamente están todas, aunque quedan las casas del siglo XVIII que se hicieron sobre las casas del siglo XIV, XV, XVI, y que seguían manteniendo la misma estructura, y hasta que no viene el ensanche y el plan ahora del Raval y eso, no hay un cambio real en la forma de habitación de esa época. Un altísimo porcentaje en la agricultura, básicamente, como solución laboral, prácticamente. Sí, bueno, el 90% o más de
del trabajo, se dedicaba a la agricultura, solamente a la artesanía. Es que no podía ser de otra manera. Con unos rendimientos agrícolas relativamente bajos, el número de personas que podían escapar al campo es muy reducido. Y la vida, por ejemplo, la higiene, muchas veces me sorprende el Dani cuando me explique la higiene que había en aquella época o las propias casas, realmente, bueno, no, está muy mal comparado. Bueno, lo que es muy posterior, no es diferente. Se decía que en el siglo XVII París se podía oler a 10 leguas, o sea que es bastante más de 10 kilómetros. De hecho, todas las ciudades olían, puesto que los desechos de la casa, de los orines y todo, se tiraban a la calle, donde había, digamos, cuando estaban más o menos había cloacas, lo que hacía, había una especie como de río central en la calle que se llevaba hasta a los desagües principales. Pero claro, naturalmente el olor debe ser muy intenso. Tenemos de pensar que la gente, con un poco de suerte, se bañaba una vez al año, y entonces pues claro, eso es bastante fuerte. Bueno, con el Dani estaríamos horas y horas hablando de alimentación, de gastronomía, de la época, porque la época feudal se la conoce muy bien, es de aquellas personas que te entierras prácticamente en las bibliotecas. Sí, siempre he procurado hacerlo, es una cosa que cuando tengo un poco libre procuro aún irme hacia los archivos para poder consultar. Dani, nos hemos pasado un minutito, me parece, ¿verdad, Claudio? Señoras, señores, amigos, amigas, hasta el... Bueno, dicen que lo repiten el sábado a las 9, a cualquier amiguito le decís, mira, a las 9 el próximo sábado repite un programa que me gustó el pasado martes, y recordad, el próximo martes aquí a las 9 en www.discapacidad.tv. Nos vemos hasta la próxima semana. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.